Buenas noches a todos. Qué bueno que se dieron la oportunidad para este tiempo, invertirlo en esta información. En estos tiempos de COVID que llevamos ya 10 meses en esta situación y todavía tardará un poco más, esperamos que esta información que vamos a compartir les sirva. Todo aquello que se desconoce nos causa temor, nos causa inquietud, nos causa zozobra. Entonces, pues esa es la intención junto con mi maestro, el doctor Francisco Criollo Herrada, ¿verdad? Maestro y líder de la compañía, y el cual a través de también 40 años hemos podido compartir temas de diversos aspectos. También de una forma muy especial a los muchachos de Organitras, cada uno desde su puesto, la atención que han tenido para conmigo, para que esta plática sea de la mejor forma posible. Muchas gracias a todos. Maestro, muchas gracias por dar la oportunidad a Organitras en conjunto. Bien, no habiendo otra cosa que comentar de momento, empezamos con el tema que son trastornos digestivos en tiempos de COVID. Si podemos empezar, por favor. Este es el tema con el cual iniciamos, la que sigue. Bien, esto inicia COVID-19, como ya muchos tendrán la información, inicia en la provincia de Hubei, que es la ciudad de Wuhan, en China, en noviembre de 2019. Hay anécdotas ahí que, bueno, ya todos lo sabrán. Finalmente, en febrero, principios de marzo, se menciona a este virus como un nuevo coronavirus. ¿Por qué se menciona como nuevo? Bueno, porque hay el antecedente que esto ha existido en animales y humanos. Se describe como coronavirus alfa, beta, gamma y coronavirus finalmente, inicialmente. La que sigue, por favor. Es bien sabido que el problema inicia con problemas respiratorios severos. Mas, sin embargo, estos también se llegan a presentar, se han detectado a nivel gastrointestinal, que son digestivos, inclusive a nivel hepático. En un inicio, en los primeros meses, esto pues no dio tiempo realmente por lo avasallador del problema y de lo novedoso que había. Sin embargo, principalmente en Europa, ¿verdad? En Italia empezó a hacer pues biopsias, empezó a hacer protocolos y se dio cuenta que los problemas gastrointestinales se empezaban a dar. Sin embargo, también existe que en una minoría existen alteraciones neurológicas debutantes. ¿Esto qué quiere decir? Que ya pacientes con predisposición que anteceden al cuadro respiratorio por coronavirus, bueno, empezaron a debutar con alteraciones neurológicas. Tenemos que en la fisiología de las células intestinales existen unas células que se llaman enterocitos. Estas células son receptoras de la angiotensina 2 que va de alguna manera a permitir que el coronavirus pueda penetrar a través de estos tejidos, y es la llave para que esto pueda penetrar a través del sistema digestivo, específicamente, la que sigue, por favor, a nivel de las células intestinales. Comentábamos que el problema respiratorio inicial es con fiebre, hipertermia que va de 37,2, 37,5, una tos congestiva, con una fatiga que no está todavía muy bien aclarada, en el sentido de que es persistente y por días indefinidos. Las afecciones gastrointestinales, como mencionábamos, esto se debe precisamente a que las células del coronavirus hacen una perforación o se suman a los enterocitos, que estos recubren el epitelio del intestino delgado y del colon, y esto es la llave para que puedan penetrar. Encontramos inicialmente diarrea,
náuseas, vómito, con dolor abdominal. Esta situación, la que sigue, por favor, nos condiciona que el primer síntoma que va a presentar el trastorno digestivo va a ser la anorexia o la falta de apetito, que es un 26%. Asimismo, las manifestaciones gastrointestinales, estas serán en un promedio del 26% y la diarrea en un 34%. Podemos considerar en este mismo tenor la anosmia, que es la pérdida del olfato. Esta es una situación porque las microvellosidades que se encuentran en la nariz, en la mucosa, mandan el receptor hacia el cerebro y es donde viene la pérdida del olfato. El segundo puede ser la disgeusia, que es pérdida del gusto, que puede ser considerada de la misma manera. Esto no quiere decir que van simultáneo, tanto la anosmia como la disgeusia. Puede ser ambas o una de ellas nada más. Y mencionábamos pues que también en la presencia de la diarrea, esta se puede desarrollar en un promedio de 3 a 4 días aproximadamente. La que sigue, por favor. Los síntomas respiratorios finalmente del COVID, entre la más severa tenemos la diarrea, que puede ser la afección, que puede ser el precursor a la afección respiratoria. No siempre inicia con la afección respiratoria como tal y luego la diarrea. Esta puede ser el aviso inclusive de una probable afección por coronavirus a nivel de tipo respiratorio. Y esto les menciono como una información, tiene que ver con los receptores de angiotensina 2, en el cual el virus tiene la posibilidad del ARN, que es un material genético que el virus va a depositar a través de estos receptores, ¿sí? Es como la chapa y la llave, la cual el virus tiene la capacidad de abrir esa chapa para penetrar su sistema, su información genética y ésta se pueda replicar. Hablamos obviamente que también a nivel respiratorio sucede exactamente en los pulmones de la misma manera. Y estos enterocitos que son este tipo de células son muy predispuestas para que el ARN o material genético que hablamos del coronavirus tenga la posibilidad de penetrar y de esta manera suceda todo ese trastorno digestivo. La que sigue, por favor. Hay algo muy importante que debemos de considerar. El COVID-19 puede ser detectado en heces fecales, ¿sí? Esto es una consideración que al principio pues se desconocía inclusive y se han hecho múltiples biopsias a nivel del colon, a nivel del intestino delgado y se detectó que este material, por las células que les mencionaba, se encontró este tipo de virus a ese nivel. Y lo mismo que sucede con el sistema respiratorio, esto sucede con el sistema digestivo, en el cual al replicarse las células de esa manera, nos va a causar un proceso inflamatorio intestinal que inicialmente va a ser con vómito, diarrea, dolor abdominal. Se encontró también que los síntomas gastrointestinales en el COVID-19 son hasta del 50%, como de forma tenue o de forma moderada, pero existe. Repetimos que puede haber vómito, puede haber diarrea y puede haber dolor abdominal o simultáneamente al mismo tiempo. Y volvemos al mismo comentario, la angiotensina 2 es afín por los virus y va a depositar el material genético dentro de los ribosomas y de esta manera los enterocitos van a buscar la forma de reproducirse también. La que sigue, por favor.
Entonces, de forma automática, ¿verdad? Las citoquinas, que son células precisamente para tratar de contrarrestar el efecto respiratorio, perdón, el efecto inflamatorio a nivel intestinal, esta tiene una descompensación por la réplica viral a tal grado que se descontrola y se conoce como la famosa tormenta de citoquinas. ¿Qué quiere decir esto? Las citoquinas son células que ayudan a nuestro organismo de forma automática cuando hay una afección, cuando hay un agente hostil, en este caso el virus, contrarrestar esa parte, pero es tanta la réplica de viral que las citoquinas empiezan a descompensar, a descontrolar, y es tanto el proceso del material genético que hay ahí que resulta contraproducente y entonces se presenta un proceso severo agudo. ¿Qué quiere decir con esto? Que las citoquinas tienen una afección o un efecto contradictorio al que tenían en un inicio, ¿no? Con esta sintomatología es lo mismo, lo quiero comparar, que no dejemos de pensar que el problema respiratorio de citoquinas funciona también a nivel respiratorio, estas se encuentran también a nivel cardiovascular y se encuentran a nivel hepático, se encuentran a nivel renal. Cosa curiosa, hay algo que les menciono, a nivel de orina se han hecho pruebas y no se ha encontrado el coronavirus en orina realmente. Bien, entonces, esta puede transmitirse, ese es un punto importante que no pierdan de vista. Con todo lo que estamos mencionando, con el ARN dentro de las heces fecales, estas se pueden encontrar inclusive 3 semanas después de la afección inicial. Recordar que existen 3 etapas del problema respiratorio por coronavirus, la etapa 1, que es la del contagio, la etapa 2, que es la replicación viral, que es la más severa, y después viene la etapa 3, que es la del proceso inflamatorio. Lo mismo ocurre en el sistema gastrointestinal. Este se logró encontrar en heces fecales 3 semanas después de haber iniciado el cuadro gastrointestinal, el ARN o el material genético del virus. ¿Qué ocurre? Pues por 3 o 4 días se puede presentar el problema de la diarrea o el malestar que puede ser acompañado, decíamos, con dolor abdominal, con vómito, con náuseas, y el detalle aquí que tenemos que tener cuidado es que en un momento dado puede ser también un problema de síndrome de colon irritable, que es ansiedad. No es caso curioso, es una situación que entendemos y lo vemos en la práctica médica. A 10 meses del encierro, tanto los niños como las personas adultas eh, está provocando esta situación de colon irritable y sabemos que ser cuidadosos que el hecho de presentar una diarrea, unos síntomas como ya los mencionamos, no es igual a pensar que está contagiado con COVID. Es importante descartar esa parte. Cuando esta diarrea dura más de 3 o 4 días, bueno, hay que considerar si están algunas otras sintomatologías asociadas, ¿no? Entonces, empezamos a dilucidar cómo el contagio por COVID puede ser variable. Es importante que no, en un momento dado, si hay una diarrea, pues no se trate con antibióticos. Eh, Se menciona también que a todas aquellas personas que utilizan de forma permanente, continua, los protectores gástricos, bloqueadores de bomba H2, ya no existe la ranitidina, pero existen los omeprazoles, no se dan cuenta que al inhibir el ácido clorhídrico alteran la digestión. Entonces, esta no es la solución, pero el punto de esto
es que al hacer estos estudios, protocolos y observaciones, se vio que aquellas personas que de forma regular eh, toman los protectores gástricos sin ningún eh, control médico, el 6% de ellas tuvieron mayor predisposiciones a alteraciones gastrointestinales. La que sigue, por favor. Bien, hablando sobre el hígado, aquí no se han finalizado todavía los protocolos de estudio en el sentido de qué tanto es lo que está afectando al hígado, porque se han hecho biopsias, se han estado estudiando el comportamiento del hígado. Tenemos ahí dos enzimas y una sustancia que son las transaminasas, que ese es un reflejo de un hígado, cómo está funcionando, cómo cómo este se descontrola, cómo se afecta, cómo disminuye su función hepática. Debemos recordar que el hígado pues es la gran fábrica de todo el metabolismo de alimentos, de sustancias tóxicas y algo importante, los medicamentos también. Se observó receptores hepáticos como son los colangiocitos y los conductores biliares. Esto de la misma situación que hablamos de la angiotensina y hablamos de los receptores, sucede también ahí que esta se inflama, se puede llegar a inflamar y causa alteraciones con las bilirrubinas y las transaminasas. Quisiera hacer aquí un señalamiento. Yo creo que independientemente de esta información que les compartimos, la importancia, y creo yo que eso es lo que nos debería de traer este confinamiento, el poner más atención a nuestra alimentación, a vivir para comer no es la mejor opción. Si están dándose cuenta, hay una situación que se está acentuando mucho a través de mejorar nuestra calidad de alimentación, menos grasas, el agua es sumamente importante, reducir los carbohidratos. Entonces, todo esto en este momento, créanme que cuenta mucho, porque aquellas personas que presentan sus afecciones de distintas maneras, pero estamos hablando de problemas hepáticos, pues nos va a alterar de forma importante el hecho de que se pueda recuperar sus problemas de salud, se ven deterioradas y el hígado es uno de estos, ¿no? Y funciona de la misma manera que hablábamos, esas citoquinas que nos ayudan a inhibir el proceso inflamatorio de una enfermedad común, como es una laringitis, una neumonía, una colitis, una infección inclusive por salmonela, ¿verdad? Para eso son las citoquinas. Pero es tan agresivo este virus que nos complica el cuadro y nos provoca un mayor riesgo y las lesiones que suceden aquí. Es algo muy parecido a lo que sucede a nivel respiratorio. Les hago la comparación porque dependiendo el grado de severidad con que afecte al paciente la afección respiratoria que va de leve, moderado y severo, y que se tiene la estadística que en el 80% de las afecciones respiratorias se autolimitan o es de una forma moderada, es sintomática, el otro 15% llega a ser más severo y luego el 5% es más agresivo y de ahí el 3% es mortal. Entonces, de la misma manera, se tiene la información que a nivel hepático tenemos problemas los cuales pues no se han podido determinar aún más porque el principal problema del COVID-19 es la afección respiratoria aguda, que pues ya lo mencionamos, esto como consecuencia grave pues llega, aunque sea bajo un 3% del 100% de la población, pues cualquier vida humana pues no es lo deseado. Eh,
hablamos de las afecciones hepáticas, estas hasta ahorita se están hablando de un 25% de todos aquellos pacientes con trastornos gastrointestinales y con afecciones por COVID. La predisposición que tienen estos pacientes es un hígado graso, aquellos pacientes que tienen el antecedente de hepatitis tipo B y bueno, como consecuencia de todo esto, los pacientes con cirrosis. Estos pacientes tienen una afección más severa a nivel del hígado con una situación que hasta la fecha no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la consecuencia, si del hígado graso pasan a una cirrosis, en fin, no se han terminado los estudios, sin embargo, pues sí recordarles, amable auditorio, que un hígado graso hay manera de mejorarlo. Hay eh, hay sustancias, hay productos que la toxina que se produce en el hígado graso puede disminuirse y lo más importante es cambiar la alimentación. Un detalle que como experiencia les quiero comentar, está mal entendido o mal percibido que un hígado graso es por consumir grasas, directamente no. Recordar que los carbohidratos de una manera extrema, como pan, tortillas, arroz, avena, refrescos, esto por un proceso un poquito largo, aumenta la insulina a nivel del páncreas, produce la oxidación celular con fatiga, caída del cabello, piel seca, y finalmente el hígado se vuelve congestivo, se vuelve graso y ahí es la consecuencia de otras cosas mayores. Quería mencionarles esto para que esa información equivocada, errónea que tengan, no la sigan pensando de que eh, alimentos grasosos son igual a un hígado graso. No, carbohidratos es igual a hígado graso. La que sigue, por favor. Entonces tenemos como un paréntesis enfermedades intestinales inflamatorias crónicas, que estas, bueno, se hace un protocolo para poderlos descartar, ya que estas enfermedades inflamatorias crónicas tienen una atención especial, ¿verdad? Pero tienen dos condiciones que son parte de ese diagnóstico, que es la colitis ulcerativa y que es la enfermedad de Crohn. Esto tiene que ver con un sistema inmunológico muy complejo, pero aquellas personas que tienen afección por coronavirus ya de entrada tienen ese gran problema inflamatorio. Ya es una predisposición que existe. Y si a eso le agregamos los inmunosupresores, como esteroides y corticosteroides, pues esto afecta todavía más su molestia, su tratamiento, su pronóstico, porque ya hay esa predisposición. Cuando existe una diarrea por más de 48 horas, esta con vómito, buscar y descartar que no haya una afección más común como es salmonela, como es shigella, como es una colitis amibiana, que en este momento pues ser cuidadosos y las situaciones de que diarrea no también todas serán igual a COVID-19, sino por la asistencia médica que puedan llegar a tener, hay que consultarlo. El detalle que quiero mencionarles ahorita es que, dada la situación del colapso de los servicios médicos, pues ya todas las personas traen una receta en la mano por desconocer muchos detalles, por el temor, por la cultura de la automedicación y por los remedios que por mucho tiempo se llevaron a cabo, los tratamientos médicos que eh, por atenciones anteriores se dieron.
Sin embargo, esto hay que ser muy cuidadoso y por eso lo menciono, porque eh, no nada más de las personas, sino también de los médicos que les falta la información, empiezan a utilizar diversos antibióticos, creyendo que de esa manera van a prevenir el curso de la infección. La enfocan hacia el hecho del problema respiratorio, que este es agudo, es severo, y llegan a utilizar antibióticos inyectados, tomados. Uno de ellos, que ya la mayoría sabrán, es los macrólidos del tipo de las eritromicinas. Sin saber, es correcto, el antibiótico no va a combatir el virus en sí. Lo que va a hacer, y hablamos de las enzimas estas de replicación, va a debilitar la parte externa del coronavirus, y existen diversos. El problema y el contraste que aquí hay es que cada uno de nosotros es una persona con antecedentes diferentes, con predisposición diferente, comorbilidades también, que esos son puntos que ya lo saben, pacientes con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con estrés también, porque esto disminuye el sistema inmunológico, pues las predispone a esas afecciones más severas, y presentan diarrea y les mandan el antibiótico para la diarrea, siendo que este no es la solución. Hablamos de un problema inflamatorio, y el virus de alguna manera se va a autolimitar en un lapso de 48 horas. El riesgo que existe aquí al momento de utilizar un exceso de antibióticos, independientemente de que se congestione el hígado, esto predispone a una infección que es de Clostridium difficile, donde empieza por desequilibrar la flora intestinal. Recordar que en el colon lo que existe es una flora eh, de bacterias para contrarrestar las bacterias que llegan a nivel intestinal. Entonces, ser cuidadosos con esa parte. El tratamiento, pues, para trastornos gastrointestinales debe de ser inicialmente con hidratantes de tipo electrolitos y probióticos, porque eso nos puede ayudar precisamente para mejorar, estabilizar, tratar de normalizar la flora intestinal, que es la consecuencia, hablábamos, de la presencia del COVID-19 en heces fecales. Entonces, un tratamiento para el problema del COVID-19 todavía no lo hay a nivel del respiratorio. No existe ni antiviral, no existe ni antibiótico. Lo que se está esperando es que la vacuna resulte favorable, y la manera para tratar este problema gastrointestinal en este momento es el lavado de las manos, mínimo por 30 segundos antes de preparar los alimentos, por lo que ya comentamos, el COVID persiste todavía por 3 semanas, y a través es fecal y oral, puede introducirse al organismo, y pues viene el contagio de aquella persona que pasó por COVID-19 y está asintomático. Todavía le puede quedar, si consideramos 14 días, todavía le puede quedar 8, 14 días y puede contagiar. Entonces, es conveniente que el aseo de las manos al preparar los alimentos, el uso de la sana distancia todavía, ¿verdad? Nos puede evitar el contagio hasta en un 85%, dado que entra a través de la boca, ¿verdad? Entonces, al tracto digestivo. Muy bien. Pues aquí termina esta parte de la información de los trastornos digestivos en COVID-19.
Ahora quiero que me regalen unos minutos más, las conclusiones y manejo de trastornos digestivos que mencionábamos, es el lavado de las manos antes de preparar los alimentos, por 30 segundos hay que hacerlo, extremar las precauciones cuando va uno a defecar. Estamos hablando de personas contagiadas que viven en un mismo espacio. Sí, utilizar el cloro en el baño para que todavía 8, 10 días después de haber terminado la parte de la recuperación, pues no exista esto. Muy bien. La que sigue, por favor. Muy bien, concluyendo lo anterior, ahora hablamos del problema, ahora vamos a hablar de una forma de mejorar nuestra salud. Dentro de Neolife, que tengo la oportunidad ya de 23 años de manejarlo, no es otra cosa más la confiabilidad que hay hacia esta empresa que ya tiene 64 años desde 1958. Cuando yo inicio en esto a través de la invitación del doctor Criollo, mi maestro, de mi hermano, el doctor Gabriel Martínez, eh, considero un mucho escéptico el poderlo entender, aceptar, considerar, ya que realmente durante la carrera esta parte de la nutrición se da en forma pues muy general, pero lo más importante de todo esto es no considerar que en el mercado existan productos de alta pureza y que atrás de ello hay algunos aspectos que me llamaron la atención, que uno de ellos es la investigación y finalmente son productos éticos, porque suplementos pues los hay muchos y seguramente son muy eficaces. La única situación, lo que vi yo, la diferencia en estos productos es la biodisponibilidad que hay para que cuando entren a nuestro organismo, este los metabolice, los digiera, los elimine de una forma de acuerdo a nuestro sistema, que va desde el sistema digestivo, de ahí absorberlo. Entonces la empresa empieza en 1958 con un solo producto llamado Fórmula 4, donde su investigación pues lo lleva a lo que es la cadena de la vida, donde hay los lípidos y esteroles, las proteínas, las vitaminas, los minerales, las enzimas y los carbohidratos. Tendremos que ser sensatos en el sentido que nuestra dieta es muy irregular. Tenemos que considerar también que los carbohidratos, al ser adictivos, pues nos tiende más hacia esa parte, olvidándote de la otra cadena y recordar que esta se hace más frágil en ese eslabón que está más debilitado. Entonces, el Fórmula 4 busca un equilibrio, el cual está hecho de una forma única en el mercado. La que sigue, por favor. Así tenemos, se inicia el Fórmula 4 como una utilización eficiente de los nutrientes. ¿Por qué? Precisamente porque es el equilibrio. Tenemos ahí la imagen de un plato donde se debe de equilibrar esto. Mejora el desarrollo cardiovascular, la actividad glandular. Hablamos de las glándulas principales, que es la tiroides, que es las suprarrenales, que son las gónadas, que son testículos u ovarios, según el género, y aumenta la energía con un mayor control de estrés. Al tener el producto lípidos y esteroles, estos penetran a la célula, penetran al núcleo, barren la oxidación celular. Esta es producida por el estrés, por los contaminantes, por los alimentos procesados. No olvidar que vivimos en una época muy rápida, donde la mayoría de los alimentos pues están envasados, los cuales son prácticos, pero para que estos tengan
un medio de conservación, pues tiene que tener ciertas sustancias como la sosa que se lleva en las latas para que estos se mantengan en mayor tiempo posible en buenas condiciones. Los alimentos congelados. Entonces, en esta parte se pierde precisamente todos los nutrientes que nosotros quisiéramos tener. Y finalmente va a disminuir la fatiga crónica. Recordemos, en la plática o en el segmento anterior, hablábamos de los enterocitos, es muy complejo, pero en general hablamos de la función celular. Hablamos de enterocitos, hablamos de ribosomas, hablamos de citoquinas, las cuales son afectadas por este descontrol finalmente. La que sigue, por favor. La diferencia del Fórmula 4 Plus, seguimos hablando de una cadena de la vida donde tenemos las vitaminas, los minerales, las proteínas, los carbohidratos. La diferencia que podemos encontrar aquí es que estos están extraídos de las frutas y las verduras y está, perdón, está completado con granos enteros de arroz, trigo y soya. ¿Recuerdan cómo hablábamos de de alguna manera, la afección que existe de la penetración del virus hacia adentro de la célula? Bueno, aquí de una forma contraria, favorable, la membrana de los lípidos y esteroles que contienen los granos enteros de arroz, trigo y soya permite que sea la llave para que los nutrientes hechos de forma natural permita una mejor función celular, evitando la oxidación celular, que esta oxidación se lleva inicialmente por la respiración que tenemos. Un ejemplo muy acentuado es el que hacen los deportistas. Tienen que tomar antioxidantes precisamente por esa oxidación celular que se ve tan marcada, ¿no? Porque esto como consecuencia envejece la célula y con el tiempo traen otro tipo de problemas. Entonces, lo que hace la diferencia con el Fórmula 4 Plus es para aquellas personas que son alérgicas al hierro, pues está excluido del producto. La que sigue, por favor. Muy bien. Tenemos a continuación el All Natural Fiber. Es un producto con unas fibras, 4 tipos de fibras diferente, ¿verdad? Que va a regular la función intestinal, va a regular la absorción de grasas, disminuye el desarrollo del cáncer en el colon. Debemos de tener en cuenta que el problema de un estreñimiento crónico, que puede ser por falta de fibras y lo que veo más continuo es por la falta de agua. El mexicano en sí no tiene la costumbre de la ingesta de agua, que debe ser un promedio de 8 vasos de agua. Desgraciadamente, por los carbohidratos que son adictivos, pues se prefiere el refresco. Sin embargo, créanme que ninguna terapéutica del tipo que quieran mencionar, no hay un solo producto o medicamento que sustituya al agua. Entonces, la importancia de la ingesta del agua para las alteraciones que mencionábamos y la ingesta del All Natural Fiber, hecho a base de manzana, ciruela, pasa, son productos orgánicos y nos va a permitir que en la luz intestinal del colon, la materia fecal que está ahí, combinada con una ingesta adecuada de agua, las heces fecales permitan su excreción de forma más adecuada. Si hablamos en esta temporada de la distensión abdominal, el estrés es algo que está ahí acentuado. Es una situación que nos provoca un colon irritable, un estreñimiento. Aquí hay 2 condiciones que antes de que pasara todo esto lo podemos considerar. Una de ellas es un colon recidivante, o sea, es más largo de lo que debería de ser en promedio, y con el estrés se vuelve espástico, o sea que no tiene una motilidad adecuada. Sin una ingesta mínima normal de agua y con pocas fibras, pues esto produce distensión abdominal, produce inflamación,
por la producción de azufre que hay ahí, por la producción de azufre que hay ahí, y entonces como consecuencia nos puede producir dolor cólico. Entonces el All Natural Fiber es una buena, es una buena forma para poder, permítanme un momentito, es una buena forma para poder mejorar la digestión. Es una buena forma para mejorar la digestión. Disculpen ustedes. Entonces, activa y regula la función intestinal y estamos en esa parte donde la ingesta de agua y este producto nos va a permitir que trabaje a nivel intestinal. Quisiera hacer nada más una referencia. Muchas veces se considera cualquier tipo de laxante como la solución a un problema de estreñimiento y esto no es así. Un laxante de forma permanente, hablábamos de la alteración de la flora intestinal. Una lo hace un colon más retardado. Finalmente nos provoca de alguna manera náuseas, nos provoca ciertas alteraciones ahí. Entonces, los laxantes deben de utilizarlo por no más de 15 días en caso de que ustedes lo quieran hacer. Sin embargo, el All Natural Fiber tiene muchos beneficios, que entre ellos se puede considerar mejorar la digestión, las flatulencias, limitarlas, también mejora las heces fecales y quita el apetito porque esto provoca un poco más de plenitud gástrica. La que sigue, por favor. Bien, a continuación tenemos el Betages, que es un producto hecho de la betaína, que es una enzima que nos va a permitir a nivel del estómago digerir mejor los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, desde ahí iniciamos con la digestión. También disminuye la intolerancia a la lactosa, que es un carbohidrato que a veces, ya lo habíamos mencionado, por el uso indiscriminado de bomba de protones, que ya lo dijimos, esto inhibe el ácido clorhídrico y esto produce una mala absorción. Entonces, desde ahí iniciamos con una absorción adecuada, tratando de entre las principales enzimas digestivas que ya mencionamos, se mezcla y la digestión empieza a iniciarse de forma adecuada. Muy bien, la que sigue. A continuación tenemos estos acidófilos. De verdad, hay muchos lactobacilos en el mercado. Este tiene 5,000 millones de lactobacilos, que es el equivalente a 10 yogur. El detalle que existe actualmente con el yogur para su consumo más frecuente es que está enriquecido con una cantidad exagerada de carbohidratos y es más la adicción que el beneficio que nos puede traer. Entonces, hablamos que en el trastorno digestivo, por el problema de la barrera y de las bacterias que hay a ese nivel, existen alteración de la flora intestinal y este es un producto que nos puede llevar a equilibrar esa flora intestinal. Reduce la formación de agentes cancerígenos. eh, Mencionaremos entre ellos los pólipos, sabemos que son los precursores, son pequeñas pápulas que con el tiempo, por un estreñimiento crónico, nos puede llevar a una predisposición de un tumor o un problema precancerígeno, que no quiere decir que todo estreñimiento, que toda infección o afección con diarrea, pues eso es inmediatamente a un problema mayor o maligno, ¿no?
¿Controla la diarrea, el estreñimiento? Pues sí, hablábamos en este tiempo del uso indiscriminado de medicamentos, entre ellos los antibióticos, ¿verdad? Y esto nos va a permitir que los lactobacilos que tienen el acidófilos de una forma controlada. De verdad, es sorprendente la diferencia de cómo este tipo de producto puede regular un problema de estreñimiento crónico con alteración digestiva, con mala nutrición, con falta de agua, con exceso de carbohidratos. Y sobre todo, algo que insisto mucho, el uso de laxantes como si esa fuera la solución. Pónganle el nombre que ustedes gusten. El uso de laxantes indiscriminadamente es un problema serio que las personas nos llegamos a encontrar que llevan meses, años tomándolos como si esa fuera la solución. Y es un círculo vicioso que nunca van a solucionar porque presentan el cuadro abdominal, presentan el estreñimiento, toman el laxante, inmediatamente surge las evacuaciones, altera la flora intestinal, altera la digestión, se distiende, eh, un problema que no va a tener la solución porque el problema empieza desde el estómago y termina en el colon. Entonces, el acidófilos nos puede mejorar esa condición y el resultado no hay que esperar a que pase mucho tiempo. Yo creo que en un lapso de 7 días, pero también tenemos que mejorar, cambiar, modificar nuestra alimentación. Recordar que cada organismo tiene un metabolismo diferente. ¿Qué es un metabolismo? Cada quien, cada uno de nosotros, nuestra alimentación es diferente. A veces nos queremos comparar con alguna persona y la otra persona puede comer infinidad de alimentos que a nosotros nos causa problema. Entonces, realmente lo que tenemos que ver es que aunque sea algo nutritivo, si nuestro organismo no lo absorbe de una forma adecuada, pues no tenemos por qué estar sufriendo y pagando las consecuencias de todo eso. Muy bien, la que sigue, por favor. Finalmente tenemos un producto que es el aloe vera plus, que es la sábila, que es un producto que pues ya tiene más de 100 años en el mercado. Inclusive en Estados Unidos hay una sola empresa que fabrica el aloe vera porque es tan útil, tan benéfico, que la compañía lo que hizo fue mejorar su condición de la forma como se mezcla y como se fabrica. Este se hace de una manera altamente profesional. Me refiero a esto que no son las trituradoras que normalmente se podrían ver en una compañía, porque en este proceso se puede perder la eficacia, la concentración del producto de origen, ¿no? Y esto está reforzado con el aloe vera, que es la sábila, con melisa, ¿verdad? Con melisa y camomila, que este es un proceso antiinflamatorio. Entonces, en esta temporada para el problema de estrés, ayuda mucho, relaja, tiene un efecto antiestrés. Un cicatrizante natural, estamos hablando de la irritación gástrica, donde esto, las irritaciones de alguna manera produce ciertas laceraciones, obviamente pueden ser producto de la bacteria de Helicobacter pylori por una hiperacidez o puede ser provocado también por el uso indiscriminado de protectores gástricos también. Es un desintoxicante del cuerpo porque por su tipo de sustancia que tiene, es desintoxicante, está mezclado con jugo de limón y de verdad se siente uno el cambio, empieza a desintoxicarse, mejora el estrés y a nivel gástrico cambia el pH gástrico que puede haber. Considerando que nosotros en 24 horas producimos 2 litros de ácido clorhídrico, en el momento en que estamos en estrés,
hay ciertas células que empiezan a producir más ácido, más ácido clorhídrico, y esto de alguna manera reviste la mucosa gástrica, nos produce mayor dolor o mayor molestia, y considerando, bueno, ese es otro tema de las bacterias por Helicobacter pylori, también puede cambiar el pH gástrico para que estas bacterias pues no se reproduzcan de una manera más activa, que esta es contagiada por alimentos y líquidos contaminados. Muy bien, entonces, y finalmente tenemos en los trastornos gástricos como colitis, gastritis, pues nos va a ayudar, nos va a favorecer la digestión. Hablábamos que esto se inicia desde el estómago tratando de las enzimas principales, tratarlas de desdoblar para que venga una absorción adecuada al nivel del intestino delgado, ¿verdad? Empiece a haber, digamos, la absorción hacia los diferentes sistemas y aparatos, y finalmente en el colon, que es el desecho, nos permita una regulación digestiva con una excreción de materia fecal. Y todo esto nos trae una consecuencia que es, desgraciadamente a veces se vuelve como algo, pues no podría decir rutinario, pero el paciente se acostumbra al estreñimiento, a evacuar cada tercer día, cada 4 días, y verlo como algo normal hasta que el malestar llega a ser agudo y recurre a tratamientos no lo más recomendables. Y bueno, quiero finalizar con esto.